¿Cuántas veces escuchamos que Argentina es un país de clase media? Pero, ¿es cierto? ¿O es solo un mito? Y en todo caso, ¿qué es la clase media? ¿Existe realmente? Seamos de clase media o no, todas estas suposiciones nos condicionan a la hora de relacionarnos. Así que conozcamos a la clase media, su historia y su papel en los distintos momentos del pasado y del presente de nuestro país. ¿Cómo participó la clase media en el derrocamiento de Perón? ¿De qué manera se transformó esta clase a medida que la política nacional fue girando a la izquierda? ¿Cómo los jóvenes se involucraron en política y desafiaron los valores de sus mayores? Rodrigo P. tiene 20 años y estudia en la facultad. Su padre, Matías P., es gerente en una agencia oficial de venta de celulares. Su madre, Andrea P., es ama de casa. Rodrigo combina sus estudios con la militancia política, a la que le dedica gran parte de su tiempo. Está convencido de que un mundo mejor es posible y que solo se puede llegar a él a través de la lucha. Su padre no está de acuerdo. Siempre le recuerda que las ideas de izquierda son anacrónicas y que la historia demostró que no se pueden aplicar. No solo discuten por política, también lo hacen cuando charlan de música, literatura y hasta de fútbol. Cada vez que esto sucede, Andrea P. le recuerda a su esposo que él también discutía con su padre y le pide que tenga paciencia y que se acuerde de cuando él tenía la edad que hoy tiene su hijo. Nacida luego de 1946, en tiempos del enfrentamiento entre peronismo y antiperonismo, la clase media en Argentina se asoció desde sus inicios a un relato que la convertía en la abanderada del progreso y por ello en la clase fundamental de la nación. Supuestamente heredera de la inmigración europea y por ello blanca, este sector parecía haber traído la modernización. Además se imaginó a sí misma como guardiana de los valores morales amenazados, y como los representantes de ese pasado bárbaro eran desde este punto de vista esos cabecitas negras llegados del interior que apoyaban a Perón, la identidad de clase media en Argentina asumió una disposición marcadamente antiperonista y antiplebeya. El derrocamiento de Perón por el golpe militar del 16 de septiembre de 1955 mostró, entre otras cosas, que la coalición antiperonista tenía apoyos sociales verdaderamente importantes. Los militares que comandaron la llamada Revolución Libertadora en 1955 no solo recibieron el apoyo de la Iglesia y de los laicos católicos, sino de casi la totalidad de los partidos políticos, de todas las entidades patronales y de decenas de asociaciones científicas y culturales. En varias ocasiones, un verdadero movimiento de masas inundó las calles para manifestar su apoyo a los militares que habían desalojado a Perón del poder. Y aunque esas multitudes insistían en presentarse como el verdadero pueblo argentino, era evidente que los trabajadores seguían siendo peronistas y que los que manifestaban su apoyo a la dictadura en las calles eran centralmente miembros de la clase media y de la clase alta. Perón había sido quitado del medio, pero más allá de las ilusiones, el golpe no había conseguido terminar con el peronismo. Entonces, los políticos e intelectuales que pretendían conducir los destinos de la nación tras la caída de Perón se embarcaron en la tarea de desperonizar a los trabajadores. En esta situación, el papel de la clase media era fundamental, porque solo ella podía garantizar el indispensable apoyo social durante el tiempo que llevara la desperonización. Desde 1956, muchos partidos y agrupamientos políticos e intelectuales se disputaron el apoyo de la clase media. Ese mismo año,
se fundó el efímero Movimiento de la Clase Media, la primera agrupación que existió en el país exclusivamente orientada a movilizar a este sector social. Lo curioso es que tanto su fundador, Cipriano Pons Lezica, como varios de sus dirigentes pertenecían a la clase alta de rancia estirpe patricia, que por entonces se codeaba en el aristocrático Jockey Club. A pesar de sus intenciones declaradas, a esta entidad le interesaba más utilizar a la clase media para sus fines políticos que para defender su prosperidad. La revista ¿Qué?, una de las más leídas de esos años, dio cuenta del cambio producido en la sociedad entre la irrupción del peronismo en 1945 y 1956. Durante 12 años, los proletarios fueron los mimados. Ahora, quien quiera que mencione a la clase trabajadora es motejado de demagogo. En cambio, la clase media, la siempre olvidada clase media, recibe los más ceremoniosos cumplidos. Tiene méritos para ello. Ha estado abandonada como una cenicienta en esta larga década. Los intentos de desperonización, sin embargo, fueron un fracaso. Bajo la presidencia del radical intransigente Arturo Frondizi, en 1962, se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas sin proscripción del peronismo. Los resultados fueron categóricos. Aún con Perón en el exilio, sus partidarios seguían siendo la mayoría. Además, durante el gobierno de la autoproclamada Revolución Libertadora y los años de Frondizi, se fue haciendo evidente una progresiva radicalización de las luchas de los trabajadores. A poco del derrocamiento de Perón, una nueva generación de dirigentes sindicales se había lanzado a resistir las políticas antipopulares de los militares. Comenzaba así el tiempo de la llamada resistencia peronista, una época marcada por una militancia clandestina, en la que los sabotajes, las huelgas y las tomas de fábrica se convirtieron en parte del repertorio de la lucha por la vuelta del líder exiliado. Además, el influjo de la Revolución cubana en 1959 contribuyó enormemente a que una parte de la sociedad argentina intensificara su cercanía con las ideas de izquierda que venían desde la isla caribeña. La novedad de la época era que no solo los trabajadores habían comenzado a radicalizar sus posiciones, sino que también el peronismo y el marxismo empezaban a resultar crecientemente atractivos para numerosos jóvenes de sectores medios. Con el correr de los años 60, esta tendencia solo iba a acrecentarse. En 1969, el Cordobazo fue la expresión más importante de una serie de rebeliones y puebladas de gran escala. Para entonces, ya habían aparecido las primeras organizaciones guerrilleras, que pronto comenzaron a conquistar la simpatía de cientos de jóvenes. Mientras tanto, en el movimiento sindical se fortalecían las corrientes clasistas y por todas partes los estudiantes y muchos artistas, escritores y periodistas se volcaban a la izquierda. Para los primeros años de la década de los 70, existía ya un enorme movimiento social de orientación revolucionaria. Lo componían diversas tendencias. Algunos eran peronistas, otros no. Algunos estaban a favor de la lucha armada, otros en contra. Pero a todos los animaba un profundo deseo de reemplazar el capitalismo por una forma de vida social completamente distinta, que por entonces la mayoría llamaba simplemente socialismo. Una encuesta realizada en 1973 en los principales centros urbanos del país mostraba que más del 30% de las personas de clase media superior o alta declaraban simpatía por la izquierda. Asimismo, un 11,6% de la clase media inferior también lo hacía. Este giro a la izquierda estuvo íntimamente relacionado con un fenómeno inédito que se hizo notar en estos años: la aparición de una profunda ruptura generacional. Los jóvenes irrumpieron en la vida pública, desarrollando una cultura propia que por primera vez rechazaba radicalmente muchos de los valores y costumbres de los mayores. Así, el conflicto que enfrentaba a las clases populares con los poderosos se superpuso a una creciente discordia entre los pibes y un mundo adulto que les resultaba cada vez más ajeno e intolerable.
Para muchos jóvenes que en estos años se lanzaron masivamente a participar en la vida política, el futuro anhelado aparecía no solo como un mundo sin capitalistas, imperialismo y represión, sino también como la promesa de una vida más auténtica, libre, espontánea, desprejuiciada y creativa que la que les esperaba si seguían el camino de sus padres. Miles de jóvenes, incluso los que no tenían una militancia específica, participaron en esos años de un vertiginoso proceso de cambio cultural que, quisieran o no, tenía consecuencias en el mundo de la política. Las diversas formas de ejercer autoridad, tanto en el ámbito público como en el privado, eran puestas en cuestión. Los cambios se hicieron visibles en todos los ámbitos, especialmente en las relaciones entre varones y mujeres, que se volvieron más igualitarias, en la sexualidad, que fue más libre y desprejuiciada, en la vestimenta, que vio la llegada del jean, las minifaldas y la moda unisex, en el modo de llevar el pelo, que entonces podía ser largo para los varones, y en la música, que dio lugar a ritmos nuevos y desconocidos para los mayores, como el rock. La identidad de clase media, que se había consolidado hacía poco más de 2 décadas en tiempos del peronismo, estaba siendo sometida a una ola de ataques de enorme virulencia. Los jóvenes que participaban en la contracultura juvenil cuestionaban uno por uno los valores de sus mayores. Sus normas de cultura y decencia de pronto resultaban hipócritas. La moral sexual, pura represión. La moderación política, conservadurismo. La familia y el trabajo, una cárcel. El consumo, superficialidad. Y la religión, una mentira. Durante años, el domingo fue el momento sagrado de reunión para la familia P. Hoy, Matías P. hace el asado solo para su mujer. Hace ya un tiempo que el matrimonio P. almuerza en soledad. Sus hijos, Rodrigo y Romina, aprovechan ese día para participar en actividades relacionadas con su militancia. Aquellos que abrazaban las nuevas ideas encontraron variados motivos para atacar a la clase media. El giro a la izquierda estuvo acompañado en Argentina de una revalorización de los trabajadores y de los más humildes, que contradecía el antiperonismo que había profesado una parte de la población. Mientras el aprecio por el peronismo crecía, se daba un fenómeno complementario: el rechazo al sector social que había colaborado con la caída de Perón. Incluso muchos que profesaban ideas de izquierda y que no sentían ningún aprecio por Perón se hicieron en estos años antiperonistas. Y como luego de 1955 se había vuelto un lugar común decir que la clase media era el grupo social que más alimentaba el antiperonismo, ella se convirtió muy pronto en blanco de todo tipo de ataques. Desde 1955, numerosos comentaristas, políticos y ensayistas denigraron a la clase media por su incomprensión de la realidad de los trabajadores, por su racismo o por su incapacidad para ponerse del lado de los intereses nacionales. Esta crítica tenía su lado conflictivo, ya que muchos de los que se habían volcado hacia la izquierda, poniéndose del lado del pueblo, estaban lejos de ser de origen trabajador. Para muchos de los jóvenes que nutrían al movimiento revolucionario de la década de los 70, el hecho de no pertenecer a la clase social que suponían verdaderamente revolucionaria era un motivo de agudas contradicciones. Aquellos que se transformaban en militantes se cuestionaban a sí mismos. Era gente de clase media como ellos la que había despreciado a la plebe peronista. Era la clase media la que había apoyado el derrocamiento de Perón y la que había callado o incluso aplaudido los fusilamientos de la Revolución Libertadora. Entonces, muchos jóvenes que abrazaron el ideario de izquierda tuvieron en estos años una aguda sensación de estar en deuda con el pueblo por el patente divorcio de los años previos. En este contexto, los que más se destacaron por la violencia de sus críticas
fueron los ensayistas de la llamada Izquierda Nacional. Jorge Abelardo Ramos, Jorge Eneas Pilimbergo, Rodolfo Puiggrós y Juan José Hernández Arregui fueron algunos de los pensadores más influyentes. En sus escritos, fijaron y difundieron los peores estereotipos acerca de la clase media argentina que aún hoy circulan. Allí, la clase media aparecía como cómplice de la política antinacional del imperialismo y se la caratulaba como profundamente racista. Además, era individualista y hacía gala de un moralismo hipócrita, que solo existía en función de los intereses oligárquicos. Su psicología era vacilante, acechada por la inseguridad y el miedo a caer en la clase baja. Algunos ensayistas ligados a la corriente de la nueva izquierda también contribuyeron a difundir imágenes negativas. Su principal referente fue Juan José Sebrelli. Su libro Buenos Aires, Vida Cotidiana y Alienación, de 1964, contiene niveles de desprecio que superan incluso a los de la Izquierda Nacional. Sebrelli señaló allí el individualismo de la clase media, su mezquindad, su obsesión por las apariencias y por imitar a la oligarquía, su terror a proletarizarse, su antiperonismo racista, su moralismo y el papel jugado como freno de la lucha de clases. Una de las novedades del libro era la denuncia del mito de la intimidad protegida, es decir, la ilusión de que se puede alcanzar la felicidad plena olvidándose del mundo exterior para refugiarse en el ámbito privado del hogar y la familia. Arturo Jauretche también se destacó en este aspecto, aunque sin pertenecer a la izquierda en sentido estricto. En 1966 publicó un libro que tuvo gran repercusión, El medio pelo en la sociedad argentina. Esta publicación, reeditada luego decenas de veces, se ocupa de castigar la actitud mental definida por el intento de aparentar un estatus superior al que en realidad se posee y una identificación con la oligarquía, la imitación servil de las pautas culturales extranjeras y el consiguiente desprecio por lo nacional y popular. A pesar de que el mismo Jauretche se ocupó de aclarar que el grueso de la clase media no tenía actitudes de medio pelo, el libro fue leído como un embate, uno más, contra la clase media. Durante la década de los 60 se produjo un verdadero combate entre dos modos de ver y valorar a la clase media. Las imágenes negativas que difundieron los intelectuales y los jóvenes no desplazaron del todo a la mirada positiva que se había difundido previamente y que ocupaba un lugar central en la cultura argentina. Si los críticos utilizaban preferentemente los libros de ensayo para denostar a este sector, las visiones favorables encontraban su lugar especialmente en las historias de ficción. Ya eran un clásico las ficciones centradas en las familias, que desde los años 40 gozaban de gran popularidad y que poblaron las emisoras como protagonistas de los influyentes radioteatros, el cine, los teatros y finalmente la televisión. Aquí está el homenajeado. Apio verde tuyo, apio verde tuyo, apio verde Albertito, apio verde tuyo. Frente a un espacio público colmado de conflictos políticos y sociales, las historias familiares ofrecían una especie de refugio, un espacio privado idílico de paz y sosiego en el que los valores tradicionales prevalecían y el amor y la comprensión ayudaban a superar los problemas que pudieran surgir. Los Pérez García o la familia Falcón fueron algunos de los títulos que definieron valores y pautas de conducta normales, es decir, de clase media. El padre era el proveedor y el norte moral. La madre cuidaba de los suyos y era esposa y reina del hogar. Los hijos aceptaban subordinarse a la experiencia de sus mayores y mantener una vida virtuosa, que era más estricta para las señoritas que para los muchachos. Sin embargo, este no era el único rasgo. Además, las familias más famosas del cine y la TV eran siempre porteñas y, por supuesto, de tez blanca. Todo esto reforzaba una asociación implícita. Lo normal, lo bueno, lo feliz, se relacionaba con el mundo de las personas blancas y de clases no pobres, particularmente las de Buenos Aires. En fin,
La imagen de la familia argentina modelo tenía un sesgo similar al del ideal de la argentinidad que la élite venía proponiendo desde el siglo XIX. Así, los medios de comunicación y la ficción funcionaron como los canales principales a través de los cuales la clase media siguió proclamándose como la encarnación principal de la nación argentina. Durante el periodo que transcurrió entre el derrocamiento de Perón en 1955 y el Cordobazo, la clase media fue sometida a una profunda crítica social. Se le reprochaba su desprecio a los pobres, su tendencia a imitar a las élites. Sin embargo, esta imagen negativa compitió con una imagen positiva que la ubicaba como baluarte del progreso nacional, guardiana de las buenas costumbres y garantía de racionalidad política. El giro a la izquierda de esos años hizo que los ataques a la clase media encontraran una buena recepción en amplios sectores de la población y en los medios de comunicación, y se volvieran parte del sentido común. Aunque apuntaban a algunos aspectos negativos de la clase media, que indudablemente existían, los discursos que la denigraban también contribuyeron a difundir estereotipos que se alejaban de la realidad. Porque si bien era cierto que muchas personas de clase media tenían una actitud de desprecio hacia los más pobres, no era menos cierto que justamente en estos años, muchas otras buscaban tender lazos de solidaridad política con los más humildes. Crítica política, ruptura generacional, radicalización ideológica, recuperación de la experiencia peronista. Todos estos elementos construyeron el escenario de esos años en los que apareció con nitidez una nueva faceta, una crítica radical a la clase media que provenía, paradójicamente, de sectores que pertenecían nítidamente a este sector social.